Muy buenas tardes, doctor Mijael Baiton, y a todo el público presente que nos acompaña como todos los viernes en este consultorio jurídico online. Les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y también al doctor, que el día de hoy nos va a hablar sobre un tema que de repente despierta gran interés en muchas personas, cuyo título es ¿en qué consiste, no? ¿En qué consiste la prisión preventiva? Y estará a cargo, como mencionábamos, a cargo del doctor Mijael Baiton, a quien le cedemos la palabra para que pueda explicarnos. Bienvenido, doctor, y de antemano le agradecemos su asistencia y sobre todo por absolver las inquietudes. Asimismo, antes de cederle nuevamente la palabra, disculpe, doctor, invitamos a todo nuestro público que puedan realizar las diferentes consultas a través de las redes sociales de la Universidad de San Martín de Porres. Ahora sí, doctor, le cedemos la palabra. Muchísimas gracias y lo escuchamos atentamente. Correcto. Muy buenas tardes, Luisa. Buenas tardes a toda la comunidad. Y efectivamente, vamos a tocar un tema muy interesante, de bastante actualidad, de hecho, a raíz de diferentes circunstancias que han ocurrido en nuestro país y que han puesto nuevamente en la punta del tapete la importancia y la necesidad de esta figura procesal llamada prisión preventiva. Pero antes de ello, quisiera comentarles de que en el derecho penal, parte de lo que es esta figura, bueno, este gran escenario que es el derecho, la parte más dura, la parte más rígida y drástica es el derecho penal. Dicho en palabras del gran maestro Francisco Muñoz Conde, hablar de derecho penal es hablar de violencia. Pero no cualquier tipo de violencia es derecho penal, solo aquella que es racional y parametrada y aceptada legalmente. En ese sentido, lógicamente, cuando hablamos de delitos, hablamos de consecuencias del delito. Y una de ellas, o la que más comúnmente conocemos, es la privación de la libertad. Bien, quisiera dar un enfoque primero sobre lo que es un delito. Un delito es una conducta típica y jurídica y culpable. Esto es un hecho desarrollado por una persona, correcto. Ese hecho debe estar tipificado en la ley penal para que sea típico. Si no está tipificado en la ley penal, ese hecho no es delito y en consecuencia es irrelevante penalmente. No le interesa a las instituciones estatales poder abocar a la ley penal. Luego este contravenir el ordenamiento jurídico que no está justifica la defensa porque no esté en riesgo la vida de un culpable. Esto es, la persona atribuye el arresto. Tiene que tenerla comprender de sus hechos. Sobre esa comprensión y consecuencia es responsable y merece. Bien. Parece que el doctor tiene un problema de señal, no lo hemos estado escuchando muy bien, un poco entrecortado. Entonces vamos a esperar algunos segundos mientras él se reincorpora para poder continuar con este tema que mencionábamos, es muy interesante y que a muchos de verdad que despierta mucho interés sobre ello. Ya está el doctor, me parece, nuevamente. Doctor, muy buenas tardes. Señalamos asimismo a todo nuestro público que pueden hacer cualquier consulta. Doctor, muy buenas tardes. No lo escuchábamos muy bien. Parece que la señal nos ha fallado un poco en esta oportunidad. Sí, al parecer, la disculpa del caso, por favor. Bueno, retomaré en todo caso el hilo
en que efectivamente ante la realización de un delito, lo que tienen que hacer las instituciones o los operadores jurídicos es intervenir. Es intervenir a fin de dar una solución a este problema. El derecho está justamente reflejado para resolver problemas. Sobre esa base se evita la venganza privada y se administra lo que es justicia, pero una justicia legal. En nuestro sistema penal peruano, la realización de un hecho delictivo tiene como consecuencia una pena. La pena, no solo existe la pena privativa de la libertad, tenemos la pena restrictiva de derechos, la pena de multa, la pena limitativa de derechos. En el caso concreto, la más común es la pena privativa de la libertad. Cuando hablamos de pena privativa de la libertad, hablamos de algo muy concreto. A la persona que ha cometido un delito se le priva de su libertad locomotora. Sin embargo, los demás derechos que constitucionalmente le corresponden siguen intactos, o así se debe entender. En consecuencia, esta pena privativa puede ir desde los 2 días como mínimo hasta los 35 años, salvo cuando se trate de cadena perpetua. Hay ciertos delitos que recoge nuestro Código Penal que sanciona con cadena perpetua. En ese entendido, vamos a diferenciar algo muy concreto. Lo que es una pena de lo que es la prisión preventiva, porque no se pueden confundir. Una confusión genera lo que ocurrió en la ciudad de Chiclayo. Disculpe, doctor. Hay un conglomerado de personas que entendiendo de que disculpe, doctor, no lo logramos escuchar. la sanción penal que iba a recibir este sujeto, no se... Sí, a ratos está entrecortado, pero ahora nuevamente sí lo escuchamos, doctor. Yo creo que sí, doctor, ahora sí, me parece que ya lo estamos escuchando. Bien. En todo caso, comentaba de la diferencia. Doctor, ¿qué le parece, si apagamos la cámara? La prisión preventiva. Disculpe, doctor, que lo interrumpa. ¿Sí? ¿Me escucha bien? Sí, se escucha muy entrecortado. Entonces, ¿qué le parece si apagamos la cámara y un poco que conversamos acerca de esta temática? Usted va explicando con el micro prendido porque de repente nos puede ayudar de esa manera. Muchísimas gracias, doctor. Bien. A ver, no sé si ahora tenemos mejor conexión. ¿Se me puede escuchar bien? Ahora sí, doctor. Ahora sí. Muchísimas gracias. Bien. Y con las disculpas nuevamente del caso. Decía de que la diferencia sustancial entre una pena y la prisión preventiva es de que la pena se asigna después de un juicio, después de haber realizado la actividad probatoria. Sin embargo, la medida coercitiva de prisión preventiva es una medida excepcional que se da justamente para iniciar la investigación en algunos casos. ¿En qué casos? En aquellos casos que cumplan con los requisitos del artículo 268 del Código Procesal Penal. Cuando hayan graves y fundados elementos de convicción que vinculen al imputado con la comisión de un hecho punible, luego, cuando haya que la pena a imponerse sea superior a 4 años, esto es porque nuestro COS a determinados delitos, hay ciertos delitos. Luego, exista peligro de fuga o peligro de obstaculización, que finalmente son analizados en audiencia y luego de ello
podrá determinarse la aplicación o no de esta prisión preventiva. En cualquier caso, la prisión preventiva es una medida coercitiva de carácter personal, provisional, ojo, hasta la emisión de la sentencia. No es una medida definitiva, ¿no? Es provisional y sobre todo excepcional. ¿Por qué se dice que la prisión preventiva es excepcional? En nuestro sistema jurídico existe la presunción de inocencia. Esto es que una persona solo podrá ser responsable después de un juicio y cuando haya agotado incluso los recursos que la pluralidad de instancias así le reconocen. Pero sin embargo, podemos excepcionalmente mandar a la cárcel a una persona bajo esta figura de prisión preventiva antes del juicio. ¿Cuándo? Nuevamente, cuando exista ese famoso riesgo de fuga, ¿no? O de pronto el riesgo que pueda destruir, alterar las pruebas o actos de investigación que se van a desarrollar. En ese sentido, la finalidad de la prisión preventiva es la realización exitosa del proceso penal, que el proceso penal pueda desarrollarse de manera idónea, sin obstáculos, sin mayor dilación incluso, porque teniendo en libertad al imputado es posible de que pueda demostrar o pueda generar esas obstrucciones. Entonces, sobre esa base, podemos decir de que esta medida requiere también de una resolución judicial fundamentada. Es importante diferenciar esto porque a veces no se tiene en claro quién es la autoridad que dicta, que pide, que decide una prisión preventiva. Ante la comisión de un delito, de un hecho punible, inmediatamente quien toma conocimiento mayormente por la cercanía, se hace la denuncia ante la dependencia policial. Primeros actos. Esto implica muchas veces la propia detención del imputado, del investigado. Una vez ello, le ponen conocimiento al Ministerio Público. Y es el Ministerio Público quien, atendiendo a los requisitos del artículo 268, solicita la prisión preventiva. Y la solicita ante un juez, el juez de la investigación preparatoria, ¿no? Y se da una audiencia en la cual fundamenta su pedido, su requerimiento. Asimismo, se le da oportunidad a que el investigado pueda defenderse. Para ello tendrá un abogado particular y si no lo tiene, tendrá un abogado de oficio que le provee el Estado. En este caso, defenderá sus intereses, ¿no? A lo largo de esta audiencia se desarrollan diferentes estadios de discusión o debate. El primer estadio de discusión o debate es justamente la existencia de graves y fundados elementos de convicción. ¿Qué son los elementos de convicción? Son aquellos supuestos o actos o elementos o indicios muchas veces que vinculan al investigado con el hecho que se está denunciando, ¿no? Tienen que generar una sospecha reveladora de estado involucrado o si pudo haber cometido determinado delito. Luego de ello, tenemos a otro presupuesto, que es que la pena sea superior a los 4 años, ¿no? Se estaba discutiendo mucho lo que es el artículo 173 del Código Penal. Este artículo 173 versa sobre el acto de violación sexual sobre menor de edad. De acuerdo al Código Penal, este delito sanciona a toda aquella persona que tenga acceso carnal con una menor o con un menor de 14 años. Esto en el entendido de que los menores de 14 años no tienen libertad sexual, tienen un bien jurídico denominado indemnidad sexual. ¿Esto qué significa? Que los menores de 14 no pueden discernir sobre su libertad o el ámbito o autodeterminación sexual. En consecuencia, así brinden su consentimiento, este es inválido. ¿Y cuál es la consecuencia de ello?
de que todo acceso carnal con un menor de 14 sea sancionado mediante el artículo 173. Y la pena es gravísima. La pena es cadena perpetua. En consecuencia, tenemos aquí un delito bastante grave. Lógicamente, en el segundo presupuesto, que es que la pena sea superior a 4 años, este delito del artículo 173 lo supera ampliamente. Luego de este presupuesto se analiza el famoso peligro de fuga o peligro de obstaculización. Y esto es importante determinar, de pronto es el corazón o la razón de ser de la prisión preventiva. Porque si una persona, un investigado, tiene o representa un riesgo de fuga, se le aplica la prisión preventiva. Entonces, ¿cuándo no podría haber prisión preventiva? Cuando esta persona, pese a la investigación, puede demostrar de que está arraigado al país, va a afrontar la investigación, va a estar presente en todos los actos. Y si no lo está, lógicamente es un riesgo representa un riesgo de fuga. Ante esta circunstancia, se ha establecido pues el tema del arraigo domiciliario, el tema del arraigo familiar, el arraigo laboral. Esto también es muy discutido, porque lógicamente en un país como el nuestro, en el que la informalidad supera con, diremos, ampliamente el porcentaje de trabajadores formales, ¿no?, que están en planilla, que reciben un sueldo o beneficios, hay muchas personas que están en el sector informal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, no? Cuando llegan a audiencia, las personas que de pronto no tienen cómo acreditar un vínculo laboral, ya sea con un contrato, ya sea con una boleta o con un recibo por honorarios o estar inscritos en planilla, lógicamente no tienen arraigo laboral, ¿no? Y de pronto no podríamos denostar esta situación a priori simplemente por no estar dentro del ámbito formal. Esto significaría que solo tendrían arraigo aquellos que tienen un trabajo formal, y esto no es así. Luego de ello también se discute mucho el tema del arraigo familiar, ¿no? Esto representa más que todo a personas que dependan del investigado, ¿no? El grado de dependencia económica, sobre todo, que tengan del investigado. Y aquí se analiza, se hace una ponderación si es que el investigado llega a la cárcel, quiénes podrían generalmente o eventualmente estar perjudicados por esa situación, que vendrían a ser de pronto los hijos, ¿no? En esa circunstancia también se tiene que hacer ese análisis respectivo. Luego de analizar este peligro de fuga, si el investigado acredita que tiene arraigos de calidad, lógicamente quedaría desestimada el pedido de prisión preventiva. Pero de pronto también se analiza otra variante, que es el peligro de obstaculización, ¿no? Es aquel riesgo que representa el investigado en poder destruir, alterar o incluso poder influenciar en los testigos, de tal manera que desnaturalice, que pervierta el corazón de la investigación. En ese sentido, por ejemplo, en los delitos contra la administración pública, se dicen que aquellas personas que están sometidas a investigación penal, más que todo por el grado de su cargo, ¿no? Imaginemos un funcionario público que esté siendo investigado por colusión, de pronto al tener acceso a determinadas oficinas o a determinadas áreas, podría eventualmente destruir documentos o alterarlos, lo cual perjudicaría la investigación. Y de pronto tenemos algunos casos concretos, ¿no? De pronto recordemos lo que pasó en algún momento y muy discutido fue el tema del ex fiscal de la Nación, el señor Chávarri, cuando ingresó al donde habían documentos importantes para la investigación. En ese sentido, se menciona lo siguiente, de que si el investigado, a razón de ese cargo, puede influenciar para alterar la indagación probatoria, el hecho de que renuncie a ese puesto, a ese cargo, automáticamente generaría la eliminación de ese riesgo, porque ya no tiene la posibilidad de alterar ese cargo.
de alterar ese origen o esa fuente de prueba que se generaría sobre esos actos. En consecuencia, se discute también muchísimo eso, porque si renuncia al cargo, en consecuencia, deja de tener arraigo laboral. Entonces, dejó de haber peligro de obstrucción, pero de pronto aparece peligro de fuga, porque ya no hay arraigo laboral. Y ese es otro tema que también genera mucha discusión hoy en día. Luego de este presupuesto se analiza lo que es la proporcionalidad de la medida, si esta medida es necesaria, si es idónea, y finalmente el plazo, ¿no? El plazo de la prisión preventiva. Es importante distinguir lo siguiente, no todos los casos son iguales. En los casos comunes, el plazo de la prisión preventiva como máximo son 9 meses. No necesariamente se deben dar los 9 meses, puede que se dé 1 mes, 2, 3, 4, bueno, hasta los 9 meses, dependiendo justamente a los actos que falten realizar al fiscal para que presente su acusación. La intención de la prisión preventiva, entonces, es que se lleve a cabo de forma idónea, exitosa la investigación. Entonces, si para ello son necesarios 9 meses más, entonces simplemente se hace algo que se llama prórroga, ¿no? De pronto se ha escuchado en las noticias de que en estos 9 meses, por ejemplo, en el caso del depravado de Chiclayo, no van a ser suficientes, o qué ocurre si es que se supera ese plazo de 9 meses de prisión preventiva y no hay sentencia. Bueno, también el código nos habla de la prolongación de la prisión preventiva. Esto es, que si esos iniciales 9 meses no son suficientes, se puede prolongar por otros 9 meses más esta prisión preventiva, ¿no? Atendiendo a las circunstancias o situaciones que hacen razonable esta prolongación. Con ello, ¿qué se genera? Garantizamos, ¿no?, el éxito del proceso. Pero incluso fuera de esa prolongación, ¿no? Fuera de esa prolongación, imaginemos, el pedido inicial, el plazo inicial es de 9 meses, hay una prolongación de 9 meses más, e incluso si esos sumados 18 meses no fueran suficientes, incluso existe una figura llamada adecuación de la prisión preventiva. Esta figura de la adecuación, ¿qué genera? Que se puedan dictar otros 9 meses adicionales de prisión preventiva, ¿no? Fuera del plazo inicial, fuera de la prórroga, la adecuación genera una dación de 9 meses más. ¿Con la finalidad de qué? De garantizar la presencia del sujeto en juicio, hasta la sentencia, ¿no? Entonces es importante saber de que este mecanismo de la prisión preventiva no tiene sus trasfondos y tiene también sus mecanismos complementarios para poder garantizar la eficacia de esta medida. Ahora, no es el mismo plazo en todos los casos, existen casos complejos. Cuando se habla de un caso complejo, hablamos cuando hay pluralidad de víctimas, pluralidad de imputados, o cuando haya que realizar diligencias en diferentes departamentos del Perú. Entonces, ese es un caso complejo. Cuando se trata de casos complejos, el plazo de la prisión preventiva es de 18 meses. Si el plazo inicial no es suficiente, hay una prórroga de 18 meses más, con lo cual es un plazo bastante razonable para poder desarrollar las diligencias. Sabemos bien que hay un delito muy grave llamado crimen organizado. Cuando se trata de crimen organizado, esto es un delito en que miembros se dedican exclusivamente a actividad criminal, hay distribución de roles, jerarquía, etc. El plazo de la prisión preventiva será de 36 meses, con una ampliatoria o prórroga de 12 meses adicionales, ¿no? Entonces, para diferentes casos existen diferentes plazos de la prisión preventiva. Luego de ello, ya digo, la prisión preventiva no es una sentencia adelantada. Bueno, al menos teóricamente se entiende ello. No es de que se encuentre la responsabilidad de una persona con la prisión preventiva. Es simplemente para evitar de que se fugue o de que pueda destruir pruebas. Ahora, es importante determinar también de que
en contraposición a esta prisión preventiva, porque también se ha hablado de uso y abuso de este medio excepcional. No en todos los casos se aplica la prisión preventiva, sino solo en aquellos casos excepcionales. Y existe también la figura de pronto de otras medidas coercitivas, Gravedad o afectación, ¿no? Las comparecencias con restricciones en las que se le da determinadas reglas de conducta al investigado para que en lugar de que vaya a prisión preventiva, esto es, de que vaya a la cárcel, cumpla con determinadas medidas a fin de garantizar también la presencia de este sujeto en juicio, ¿no? De pronto una firma mensual o cada 15 días, ¿no? Que justifique sus actividades cada mes, entre otras. Luego de ello, también es importante mencionar la figura de la caución, ¿no? Esto es importante porque en cuestiones de derecho comparado pasa fiando, esto se no domicilio pasa itinerario, prejuicio, no se utiliza demasiado, consecuencia esto genera. Doctor, parece que se nos ha ido nuevamente la señal. No lo logramos escuchar. Vamos esperando un momento, unos segundos, mientras se incorpora el doctor para continuar con este tema que de verdad es muy interesante y sobre todo porque, como mencionábamos al inicio del consultorio, es un tema coyuntural, es un tema que de repente capta la atención de muchas personas por el momento en que estamos viviendo, ¿no? Y nos ha dado grandes aportes en relación a la cantidad de tiempo, por ejemplo, que depende o que una persona puede estar contando con prisión preventiva, ¿no? Que va desde los 9 meses y si es un crimen organizado, nos decía que podía ser más de 36 meses. Entonces, por allí ya estamos aprendiendo muchísimo. Doctor, lo escuchamos. Bien, parece ser que ahora sí ¿se puede escuchar bien? Sí, yo creo que sí, doctor. A ver, podemos intentar. Sí. Sí, sí, Bien, doctor. retomando. Bien, Sí, retomando. Decíamos de que efectivamente este proceso de prisión preventiva, por ejemplo, también puede ser asumido con la caución, ¿no? La caución, que es un elemento muy importante en el cual el investigado podría garantizar su presencia con determinada suma dineraria. De pronto no necesariamente líquida, ¿no? Sino de pronto con algún bien, mueble, inmueble, que pueda representar un valor patrimonial. Ello con la finalidad de evitar la prisión preventiva. ¿Y esto por qué, no? ¿Y esto por qué? Porque también dentro de lo que es el derecho penitenciario es una gran realidad lo que son o lo que es el hacinamiento carcelario. Si bien es cierto, una persona que va a prisión preventiva, ojo, no se tiene certeza de su responsabilidad. La certeza se tendrá cuando lleguemos a juicio. Entonces, ¿qué es lo que se tiene en cuenta, en este caso por el juez, para dictar una prisión preventiva o para declarar fundado un requerimiento de prisión preventiva? Bueno, en este caso lo que se tiene en cuenta es la sospecha. Una sospecha denominada, de acuerdo a la sentencia plenaria casatoria del año 1-2017, fuerte o grave, ¿no? Una sospecha fuerte o grave, pero no certeza, porque la certeza recién se obtendrá más adelante cuando lleguemos a juicio. Y cuando hay certeza se aplica más bien lo que se llama una pena, ¿no? La famosa pena privativa de la libertad. En consecuencia, es importante determinar
de que actualmente en el Perú existe un hacinamiento carcelario y de pronto, lo que sí es urgente saber es lo siguiente, ¿no? Y esto se dio, por ejemplo, en el Distrito Judicial de Trujillo, de La Libertad, mejor diré, esto en Trujillo estrictamente, en el que se hizo una base de datos en el año 2018 para ver cuántos pedidos de prisión preventiva terminaron efectivamente con una sentencia condenatoria, ¿no? Y cuántos pedidos de prisión preventiva terminaron con una sentencia absolutoria, porque es posible que se dé el caso de que haya pasado prisión preventiva, se haya aplicado una medida de prisión preventiva, pero que sin embargo en juicio se haya descubierto la inocencia del investigado. Entonces, por eso hay que tener también bastante cuidado en determinar una y otra cuestión. En Arequipa, por ejemplo, esta información no la tenemos, ¿no? Y sería bueno tenerla como para ver si es que estamos haciendo una buena aplicación, ojo, de esta medida coercitiva que es evidentemente excepcional. Asimismo, debemos mencionar de que cuando exista alguna modificación a ese peligro de fuga o peligro de obstaculización, puede ocurrir el cese de la prisión preventiva. Pasa lo siguiente. Imaginemos que en un caso común se dicten 9 meses de prisión preventiva. Correcto. El investigado tendrá que estar recluido 9 meses. Pero en ese plazo, se tienen que desarrollar diligencias de investigación. O sea, la persona no está en la cárcel por nada. No, está en una investigación proba, correcta, célere, ¿no? Y adecuada. ¿Qué ocurre si durante esos 9 meses la fiscalía no acusa o de pronto no se llega a una sentencia, ¿no? En todo caso, habiéndose vencido el plazo y no habiendo solicitado una prórroga, tendría que darse el cese de la prisión preventiva, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando los plazos estén a punto de vencer. En este caso, la Fiscalía tendría que hacerle seguimiento pertinente a fin de solicitar las prórrogas necesarias para evitar, por ejemplo, como reitero, un cese y con esto que la persona o el investigado sobre la cual recae esa sospecha fuerte o grave pueda salir de la cárcel. Bien, en esa línea, y simplemente para esbozar la idea, esta medida de prisión preventiva se da bajo un auto que es lógicamente una resolución judicial, puede ser impugnada, ¿no? Puede ser materia de apelación, la cual tendría que ser resuelta por el órgano superior, ¿no? Por la sala penal, la cual tendrá que evaluar justamente los extremos que han sido apelados para ratificar o de pronto revocar la medida dictada por el órgano inferior. Esto se llama el órgano ad quo, ¿no? El juez de investigación preparatoria. Sobre esa base, es posible llegar a una apelación en la prisión preventiva. Bueno, finalmente podríamos determinar lo siguiente, ¿no? Siempre se ha mencionado que los códigos penales son el reflejo de la sociedad que tenemos, ¿no? Y en ese sentido, cuando nosotros vemos los delitos con mayor sanción, es porque la sociedad en la que vivimos justamente tiene con mayor algidez ese tipo de problemas. Y la idea no pasa mucho por lo que se llama la resolución demagógica o populista de los conflictos. Esto es, me refiero ya a la famosa castración química. Por ejemplo, que se ha planteado como una iniciativa de pronto por algunos ideal para evitar o mitigar este flagelo, que es de pronto un delito execrable, que es la violación sexual sobre menores incluso de edad. ¿Por qué? Y hemos mencionado que este delito, por ejemplo, en el artículo 173 está sancionado con cadena perpetua, ¿no? ¿Qué razón o cuál sería la esencia de la castración si a esta persona que comete este delito y se le ha encontrado responsable de este delito
va a estar de por vida en la cárcel, ¿no? ¿Cuál sería la motivación, la utilidad, en todo caso? Asimismo, recordemos que el delito de violación sexual no solo es el acceso por el miembro viril, el acceso es a través de objetos, partes del cuerpo, etcétera. Es decir, con la castración se asegura que esta persona no vaya a realizar el acto de violación en estricto sentido, tampoco, porque hay otras formas o métodos de poder realizar este delito, ¿no? Entonces, consideramos de que esta medida, por ejemplo, más allá de ser demagógica, no llevaría o no concretaría a una solución pertinente de este execrable delito. De pronto, más bien, marcar la idea en la prevención, ¿no? De pronto, marcar esa idea en la prevención. El derecho penal tiene un problema, siempre llega tarde, y cada vez que llega tarde, incluso llega más tarde la sanción o la sentencia. Entonces, la idea es de que el derecho penal llegue antes, a través de una figura preventiva, ¿no? De una forma de conminación legal a fin de que los ciudadanos, las personas, no incidan en delitos, ya sea patrimoniales, contra la vida, contra la libertad sexual. ¿Y esto fruto de qué? De un aprendizaje de pronto, inclusive, haciendo prevención general negativa, ¿no? Amedrentando, ¿no? Claro, si voy a recibir esa sanción, pues ¿para qué realizo esta conducta punible? Pero en todo caso, la idea sería la prevención. Bien, en todo caso, daríamos por, bueno, al menos mi parte expositiva, daríamos por concluida. Si hay alguna pregunta o algún interrogante, pues dispuesto a poder absolverla en la medida de mis posibilidades. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, por compartirnos tan interesante tema y bien lo que usted mencionaba al final, ¿no? En la prevención está de repente un poco la solución a este problema que está siendo muy debatible por diferentes medios también y a través de diferentes profesionales. Doctor, sí, justo nos alcanzan algunas preguntas y nos dicen si algunos criterios para la prisión preventiva tienen igual peso o todos deben valorarse en la misma dimensión, ¿no? Como por ejemplo en el caso del arraigo domiciliario, ¿este sería más importante que la obstrucción de la justicia o viceversa, doctor? Bien, a ver, esto obedece estrictamente a lo que son los presupuestos para la acción de la prisión preventiva. Si bien es cierto, la norma procesal habla de 3 presupuestos a realizarse. La casación de Moquegua en el año 2013 ha hablado de que sean 5 presupuestos, ¿no? Graves y fundados elementos de convicción, pena imponerse mayor a 4 años, el peligro, ya sea de fuga u obstaculización, la proporcionalidad de la medida y el plazo de la medida. Pero, ¿qué ocurre con el peligro? Ya se ha establecido de que se deba discutir o el peligro de fuga o el peligro de obstaculización. No es necesario que existan ambos peligros para dictar la medida de prisión preventiva. Puede ser que exista solo peligro de fuga. ¿Cuándo podría existir peligro de fuga? Por ejemplo, doctor, no lo escuchamos muy bien. La gravedad del delito genere lógicamente un temor razonable en el imputado. Doctor, disculpe que lo interrumpa, no lo logramos escuchar. La administración. Parece que la señal nuevamente, doctor, nos está fallando. No lo logramos escuchar, doctor. No sé si podemos retomar nuevamente, doctor. A ver. No lo escuchamos entrecortado, doctor. Bien, si escuchamos, por favor, si me... A ver, esperamos unos segundos mientras que el doctor va solucionando el problema que se nos ha presentado el día de hoy, ¿no? Pero bueno, creo que de forma general nosotros hemos comprendido
lo que nos ha explicado el doctor en relación a este tema de en qué consiste la prisión preventiva, los casos en los cuales pueden abordarse, cuándo se da, cuánto tiempo dura y qué características va teniendo. No sé si, doctor, ya usted está listo. A ver, no sé si ahora sí se me escucha. Doctor. Ahora sí, muchísimas gracias. Bien, entonces, simplemente para cerrar la idea, efectivamente, en el caso del peligro de fuga, o bien se analiza este o bien el peligro de obstrucción. Lógicamente, el peligro de obstrucción por su propia naturaleza tiene una situación de corrección inmediata, ¿no? Si se corrobora de que esta persona no va a poder alterar o destruir elementos de prueba que vayan a ser razonables en juicio, pues desaparece este peligro. En cambio, el peligro de fuga sí puede ser subsistente en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, ya decía, el caso de que una persona pueda representar una sanción grave, lógicamente tendrá ese temor a lo largo del proceso, lo cual generará incluso una elusión o sustracción a la administración de justicia. Bien, no sé si tenemos otra interrogante. Doctor, no sé si me escucha. Bien, sí, ahora sí le escucho. Ah, ya. Doctor, sí, creo que yo estaba con el micro apagado. A ver, una última pregunta, doctor. Nos dicen, ¿qué opina usted en relación a que algunos políticos apelan precisamente a la figura de la persecución política para salvarse de la prisión preventiva? Bueno, eso está bastante de moda. En lo que son delitos contra la administración pública, nuestros políticos entienden o interpretan de que efectivamente el proceso penal muchas veces se les apertura como una suerte de venganza o conminación para perseguirlos. Es completamente errado. Esto es completamente errado. Lógicamente hablamos de una independencia de poderes. El poder judicial, ojo, es completamente autónomo del poder político, del poder ejecutivo. Y a su vez el Ministerio Público, como órgano autónomo, tiene objetivos y finalidades completamente libres de tinte político. Bueno, esto al menos en teoría. Pero en la práctica, evidentemente se han visto determinados casos, ¿no? Pero nosotros como país democrático y como ciudadanos de un país democrático, lo que debemos hacer es confiar en nuestras instituciones, fortalecerlas y sobre todo darles ese papel que verdaderamente deben cumplirse en una democracia. Y eso se llama la autonomía. Sobre esa base, considero de que más allá de ser un argumento falaz de muchas personas involucradas en este tipo de delitos, terminaría siendo solo una suerte de empañamiento de pronto para la propaganda pública y de tal manera que distraigan la esencia de una investigación. Pero lógicamente las instituciones tienen que desarrollar sus funciones conforme lo determina la ley. Muchísimas gracias, doctor. De esta manera, estimado público presente, estamos culminando con el consultorio jurídico online. Agradecemos nuevamente al doctor Mijael Baiton por haber hablado sobre este interesante tema que trata que el día de hoy nos ha absuelto, nos ha hablado, nos ha explicado sobre la prisión preventiva. También agradecerle por haber absuelto las inquietudes que nos han brindado a algunos de nuestros públicos, de nuestro público presente, para resolver las inquietudes. Muchísimas gracias, doctor, y espero pronto volver a encontrarnos para seguir hablando sobre diferentes temáticas que se abordan aquí en el consultorio jurídico online. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias, muy amable, muy buenas tardes. Permiso. Hasta luego, doctor. Muchísimas gracias a usted. Hasta luego. Muchísimas gracias y los esperamos para el siguiente viernes para seguir hablando sobre otro tema que también es muy interesante, de seguro que va a ser muy interesante, y sobre todo compartir opiniones. Muchísimas gracias.